a favor, pero el tema de la reelección nos plantea una posición de votar en contra de la propuesta y creo que no es justo. Podríamos dividirlo en dos formas de votación, lo planteo a la mesa, lo planteo a la... Con lo cual, esta ya no sería una segunda votación. Y si hay una cosa que aclarar, presidente, cuando acá decimos que no hay intereses personales, ¿ya? Es porque la señora quiere ser presidenta o vicepresidenta y está haciendo un partido, ¿ya? Y por tanto no le interesa reelegirse, pero le está quitando a la ciudadanía, presidente, la posibilidad de escoger. Congresista Vara, gracias si me deja intervenir. Y es importante que todos mantengamos un poco de tranquilidad. Sabemos que estando en segunda votación no puede haber ninguna modificación de ninguna naturaleza porque desnaturaliza lo que se aprobó en la primera votación. En consecuencia, en este momento no podemos separar un dictamen, un proyecto que ya ha sido aprobado. Creo que... a este tema, porque si no, evidentemente lo que la gente entiende, que ese articulado que incluye una reelección encubierta, ¿no es cierto?, es un despropósito por parte de nosotros beneficiándonos con nombre propio. Así se enfrentaron los congresistas por el retorno a la bicameralidad en la sesión del Pleno del Congreso. Hay que recordar que en la primera legislatura se alcanzó los votos suficientes para poder pasar a la segunda legislatura y poder debatir y votar este proyecto de reforma constitucional. Ahora vamos a ver exactamente cómo se enfrentaron los congresistas, unos a favor y otros en contra de esta reforma histórica que se dio el día 6 de marzo del año 2024. Escuchemos. Se da inicio al debate. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque por 2 minutos. Sí, presidente, yo quiero solo sentar mi posición, que ya la expresé en un anterior momento, pero sí quiero señalar un poco el tema del momento. Algunos colegas han señalado que nunca es un buen momento. Yo coincido con eso. Sin embargo, hoy estamos en un escenario donde reformas políticas trascendentales, que yo comparto que son necesarias para el país, sí necesitan lo básico que para una democracia se requiere, cuando vamos a cambiar además de un modelo unicameral al bicameral. Y eso necesita una validación ciudadana, cosa que lamentablemente no se ha tenido en todo este tiempo, ni desde que ha iniciado el debate hace casi más de un año, luego el tiempo que estuvo bajo reconsideración y luego cuando ingresamos a este momento. No ha existido. Entonces, pero además hay un tema cuando se habla sobre el tema de representación. Hoy este sistema que se está ofreciendo, si uno revisa el artículo 90 y se habla, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, dice que para ser senador se necesita haber sido congresista o diputado. Eso no necesariamente asegura una representación política amplia. Ni siquiera ciertos sectores se van a sentir representados en una bicameral de esta naturaleza. Y eso pasa por cómo estamos mirando y reflexionando los temas de representación y qué lugar significa la opinión de la ciudadanía. Por esa razón, presidente, yo en lo personal no estoy a favor de esta bicameralidad en estas condiciones, porque sí considero que es fundamental que un debate de esta naturaleza, y no estoy tampoco diciendo que un congreso tiene que ser popular, porque en la historia nunca un congreso ha sido popular, pero sí creo que en un contexto político de esta naturaleza, con una crisis tan profunda, atravesada por todo lo que ha significado desde que se ha iniciado, sí requiere que la ciudadanía sea parte y tenga un proceso de validación de una propuesta de esta naturaleza que está cambiando un sistema de representación política. Esas son mis razones fundamentales por las cuales... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Soto por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, Acción Popular a lo largo de la historia siempre ha sido partidario de la bicameralidad. Y prueba de ello, nosotros de la bancada hemos presentado varios proyectos de ley, entre ellos yo soy el autor del proyecto de ley 1708. Señor presidente, el tema de bicameralidad ya está en debate prácticamente como 4 décadas. Yo creo que ahorita el tema del sistema de representación parlamentaria, si bien tenemos, según la historia, hasta el año 1992 teníamos aquí el sistema de bicameralidad. Y nosotros vamos a respaldar en esta reforma constitucional con la segunda votación. Señor presidente, este tema ha sido debatido ampliamente. Yo también he votado a favor
como miembro titular en la Comisión de Constitución, estoy seguro los colegas parlamentarios van a apoyar esta reforma. Señor presidente, es importante que tengamos la representatividad. Por ejemplo, el país Uruguay, el tema del sistema bicameral funciona perfectamente, señor presidente. Ahora aquí en nuestro país tenemos casi 34 millones de peruanos. Mira, ¿cuánto ahora, si bien es cierto, somos 130 congresistas? Si en el año 92, señor presidente, teníamos 240 representantes. Y bueno, aquí también el rol protagónico, los partidos políticos pues tendrán que tener cuadros adecuados y tendrán que formar, obviamente, políticos que efectivamente que representen al partido, señor presidente. Para terminar, nosotros vamos a respaldar con el apoyo de la bancada de Acción Popular esta importante reforma política que estamos haciendo desde el Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jaime Quito por 2 minutos. Gracias, presidente. Este tema es altamente discutido y aquí se viene a querer meter tráfico porque se está haciendo un cambio a la Constitución en la que en estos momentos tenemos una ingobernabilidad total por todas las instituciones y el legislativo no se escapa de ello. No podemos de ninguna manera cambiar la estructura del gobierno de buenas a primeras, decir que la bicameralidad nos va a solucionar los problemas en el país. 13 constituciones, 10 de ellas con bicameralidad. Durante el largo de la historia republicana en el Perú, ¿cómo están las condiciones de vida de nuestro pueblo? Totalmente por los suelos, de espalda a la realidad. Y no podemos seguir engañando a la población. No podemos seguir simplemente diciendo que aquí está la fórmula para poder resolver o solucionar los problemas, cuando aquí lo único que se ve son intereses mezquinos, particulares, de grupo. Tenemos que ir, sí, al debate y a la discusión para poder debatir los principales problemas que tiene el país. Y si queremos hacer cambios estructurales, reformas, permitamos que el pueblo participe. Ya esto ha sido denegado por la población en un referéndum en el 2018. Altamente el pueblo señaló que esto no debe ir la bicameralidad, la reelección y un conjunto de instituciones dentro de la Constitución. Por lo tanto, señor presidente, de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, planteo una cuestión previa para que este Congreso determine y decida si antes, previamente, estos cambios que se están planteando vayan a un referéndum y sea el pueblo quien decida realmente los cambios del destino de nuestro país y no solamente unos cuantos. Muchas gracias. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Quito para que el proyecto de ley vuelva a comisión. Precise, señor. Lo que estoy planteando es que el artículo 206 señala que los cambios constitucionales, dice, puede omitirse de una segunda votación. No es obligatoriedad ir a una segunda votación. Consideramos que el Pleno del Congreso también puede decidir de que esto vaya a un referéndum. En tanto, yo estoy completamente en desacuerdo en esta propuesta, en la propuesta planteada de la bicameralidad. Se va a dar lectura al artículo pertinente del reglamento del Congreso para precisar en qué casos procede la cuestión previa. Reglamento del Congreso de la República, artículo 60, cuestiones previas. Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a comisiones, por no encontrarse suficientemente estudiado. El presidente concederá un máximo de 3 minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación. Sin embargo, en casos excepcionales puede abrir debate, señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. En virtud
de la lectura dada por el relator, no procede la cuestión previa planteada por el congresista Quito. Tiene uso la palabra el congresista Elvis Vergara, 2 minutos. Gracias, presidente. La bancada de Acción Popular ha presentado 6 proyectos de ley respecto a la bicameralidad. No podríamos estar en contra de, obviamente, del retorno de la misma, por cuanto es un principio general de la democracia, el hecho de que podamos tener una mayor representatividad. Representatividad que, por cierto, está muy mellada. Estamos subrepresentados hoy por hoy. Ya lo dijo mi colega Wilson. Somos 130 congresistas para 30 millones o 33 millones de ciudadanos. Antes eran, si mal no recuerdo, 180 diputados para 13 millones. O sea, hay una subrepresentación terrible y además existe la representación deficiente y hay que reconocerlo porque quien paga los platos rotos del proceso de aprendizaje es la ciudadanía. Y el proceso de aprendizaje se da cuando congresistas que no tienen experiencia alguna en la cosa pública o en política asumen el cargo y obviamente hay que ser mea culpa como institución también al respecto. Es preciso y necesario por eso, presidente, que haya una cámara reflexiva y no para cuestiones de debate político propiamente sobre censura o interpelaciones, sino más bien para mejorar la producción legislativa que está venida a menos hoy por hoy. Una producción legislativa, presidente, que honestamente, y con la disculpa del caso por mis colegas, a veces da vergüenza. Aprobamos una serie de proyectos declarativos que no tienen ningún tipo de afectación para bien respecto a nuestra ciudadanía. Aprobamos proyectos, leyes que después tenemos que ir reformándolas nosotros mismos. Por ejemplo, la ley de la Amazonía, la ley de la ley forestal que tenemos que presentar. Ahora tenemos que presentar algunas modificaciones para poder corregir algunos detalles respecto al proyecto de ley. ¿No? Entonces, necesitamos, colegas, ser reflexivos, no con nosotros ni con nuestros colegas que piensan reelegirse, sino con el país, porque ese es el fin supremo, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Margot Palacios. 2 minutos. Señor presidente, buenos días a todos los colegas congresistas. Es lamentable que hoy día estemos nuevamente debatiendo el tema del retorno a la bicameralidad, la reelección, entre otros. Creo que hay que refrescarle la memoria a muchos. El 9 de diciembre del 2018 se hizo un referéndum mediante la pregunta 4. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? La población rotundamente rechazó la bicameralidad con un 91.5%, que equivale a más de 13 millones y medio de peruanos y peruanas que dijeron no a lo que hoy estamos debatiendo en segunda votación. Yo me pregunto, en este caso, si no tenemos la capacidad de respetar al soberano, a quien nos ha puesto aquí en el Congreso de la República, ¿qué podemos decir que estamos en representación real de ese pueblo? Voy a votar en contra del retorno a la bicameralidad, a la reelección, porque al soberano se le tiene que respetar y al soberano se le consultó y el soberano dijo que no. Y ahora queremos, sobre el poder de los votos, cambiar una decisión que el pueblo lo dijo. Es el pueblo que nos elige a nosotros, que nos ha puesto en estos escaños y ahora le decimos, no me interesa tu opinión, no me interesa tu voto, no a la bicameralidad, no a la reelección. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Varas. 2 minutos. Gracias, presidente. Muy buenos días con todos nuestros colegas. Dirigirme a la patria. Es cierto, los tiempos son otros. Es cierto, el momento ha llegado. Pero lamentablemente, si hacemos un poco de historia, presidente, en la historia republicana, los dictadores son quienes han roto el orden democrático. Los dictadores han roto el orden constitucional. Y hablo de Leguía y hablo de Fujimori. Fueron ellos quienes tiraron al tacho la bicameralidad. Por ello, presidente, el día de hoy nos encontramos ante un desafío, donde ya en el año 2018 hubo una propuesta de referéndum y el referéndum nos dijo como resultado que no iba a la bicameralidad. Considero de que el respeto debe restituirse, nuevamente consultarlo en esta segunda votación
a la ciudadanía y ellos serán quienes pueden elegir si seguimos con la bicameralidad o la unicameralidad. No es cierto que se va a mejorar la clase política, no es cierto que se mejorará o se buscará políticos más calificados. Mientras el problema en los partidos políticos sigan, mientras se le cobra al ciudadano para ser candidato, mientras aquellos dueños de los partidos políticos continúen su misma fiesta en el momento electoral, esto no va a cambiar. Por ello considero que la bicameralidad es cierto, las sociedades modernas la necesitan. Es cierto que las sociedades con una visión de futuro necesitan tener la bicameralidad, pero en estas condiciones, donde se rompe la institucionalidad día a día en nuestra patria, donde no se respeta y se avasalla instituciones, considero que no es oportuno. Considero que debe de regresarse nuevamente mediante un referéndum a una consulta popular y será el pueblo y la ciudadanía quien decida los destinos de la bicameralidad en nuestra patria. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alejandro Cabero por 2 minutos. Presidente, estamos evidentemente frente a una reforma histórica. Los referéndums en nuestro país y de acuerdo a nuestro orden constitucional tienen una vigencia de 2 años, lo cual permite a este Parlamento, en representación de ese pueblo, presidente, que nos escogió a todos nosotros para llevar su voz, poder tomar una decisión tan trascendental para el futuro de nuestro país. Y los congresistas, por si acaso, colegas, no nos autorreelegimos, nos escoge el pueblo y será el pueblo soberano el que decidirá quiénes podrán continuar y quiénes no, presidente, porque siempre finalmente la última palabra está en manos del pueblo. Por otro lado, presidente, esta es una reforma fundamental para el país. La bicameralidad ha sido la regla en el Perú durante toda su historia y nos va a permitir mayor reflexión, mejor calidad de las leyes, mejor representación, presidente, en 2 cámaras de composición distinta, en un Senado con una visión nacional que permita, diferenciándose de la Cámara de Diputados, darnos una mejor legislación y una mejor representación, presidente. Yo no reniego de la unicameralidad. Creo, igual que mis colegas, que la unicameralidad cumplió un papel histórico. Pero en este momento en el que necesitamos mejores leyes y mayor reflexión, es fundamental ir a la bicameralidad para darle al país también una mejor política. Aquí dicen, qué horror, vamos a cambiar un montón de cosas, que no es el momento, pero por otro lado quieren cambiar completamente la Constitución, ¿no? ¿Qué tal incoherencia, presidente? Yo creo que este es el momento en el que tenemos que mostrar a la ciudadanía que podemos ir a reformar el Parlamento. Cuando tanto se critica al Parlamento y cuando tanto se cuestiona al Parlamento, el Parlamento también se somete y se autorreforma, presidente, para funcionar mejor en el futuro y para darle a la ciudadanía una mejor representación y una mejor calidad legislativa. Y esto, presidente, con el candado presupuestal que hemos aprobado de 0.6% del presupuesto de la República, no tiene por qué costar un centavo más, presidente, y nos va a llevar a reorganizar administrativamente el Parlamento para gastar mejor el dinero y para producir mejores leyes. Votemos a favor, colegas. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Ángel Aragón por 2 minutos. Señor presidente, respecto de las ventajas de la bicameralidad, si bien es cierto, no podemos hablar que se trate de un sistema de representación parlamentaria perfecto, pero invocamos la tradición parlamentaria que existió en el país, la tradición histórica a nivel constitucional. En los años 1867, la Constitución de 1867 y la de 1993 fueron las únicas constituciones que promovieron la unicameralidad en la Constitución de esos años. Mucho se ha hablado de las desventajas que puede tener este sistema de representación. Sin embargo, sin ser repetitivos, creemos que tiene que tener un objetivo central, el de mejorar la calidad de las leyes. Esto es importante analizar porque al pasar varios filtros se afinarían los capítulos, artículos, incisos de un proyecto de ley determinado. Con la mejora de la calidad de las leyes podemos reducir de manera significativa el número de leyes que sean observadas por el Poder Ejecutivo. Además, no existiría ya una aprobación, llamemos parcial, de las leyes. En todo caso, saldrían
las leyes aprobadas a través de la Cámara de Diputados, inclusive con su reglamento. Obligaría a los partidos políticos a preparar mejor a sus representantes. Yo creo que ahí tiene que haber una sinergia entre la ley de partidos políticos y esta reforma constitucional. En tal sentido, creo que las ventajas de este sistema son mucho mayores y es un momento histórico, una oportunidad histórica para este Congreso Nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores por 1 minuto. Gracias, presidente. La voz del pueblo es la voz de Dios y el pueblo ya habló en el referéndum del 2018. El 90% de la población peruana rechazó la bicameralidad. Es decir, de cada 10 peruanos, 9 están en contra de la bicameralidad. Y nosotros, señores congresistas, tenemos que honrar nuestro compromiso de respetar la voluntad de nuestros representados. Por ello, presidente, yo estoy en contra de esta reforma constitucional que se hace para beneficiar a grupos que controlan este Parlamento. Presidente, esta reforma que es necesaria, una reforma mayor, tiene que ser hecha con legitimidad y eso es solamente una asamblea constituyente que pueda debatir una reforma tan importante y debe estar plasmada en una nueva constitución política. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Daniel William Zapata por 2 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, señores congresistas, nosotros este tema lo hemos debatido bastante. Yo recuerdo, estaba sentado ahí en la presidencia, gracias a ustedes, y el debate era intenso, fuerte, porque no lo teníamos internalizado y porque habían conceptos en oposición. Yo creo que el tiempo ha pasado y eso es bueno. Ha pasado como para reflexionar y yo veo las cosas diferentes. Obvio que todos no van a cambiar, pero en ese mismo sentido también la ciudadanía tiene otro concepto de lo que es la bicameralidad. Un concepto ya distanciado de lo que fue antes, como más útil, como que puede servir mucho más porque esa es experiencia de otros estados. Definitivamente, señor presidente, la bicameralidad nos va a ayudar a tener mejores leyes, y lo acaban de decir congresistas, y también lo explicó muy bien la señora presidenta de la comisión. Ahora nosotros aprobamos leyes en segunda votación, y casi todas las aprobamos rápidamente, y después nos las regresan observadas, y ni siquiera las reglamentan. Entonces, con una segunda posibilidad, ya el Senado se encargaría de esa tarea. Por otra parte, hay tareas importantes, como por ejemplo que los diputados tienen responsabilidad, la misma, ¿no? Interpelaciones, pedido de informes, censuras, y los senadores, elección del defensor del pueblo, el TC. Habría un equilibrio, Junta Nacional de Justicia, habría un equilibrio que se necesita. Un equilibrio entre senadores y diputados que es sano, es bueno para producir y es bueno para la legislación nacional. Finalmente, lo que preocupa a muchos, señor presidente, es la representatividad que hay en el Congreso con la cantidad suficiente de personas. Y luego, solamente el 15%. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra la congresista Flor Pablo. 1 minuto. Gracias, presidente. Creo que estamos ante una reforma fundamental, trascendental para el país, para el funcionamiento político del Estado, pero a la vez creo que hay 2 conceptos que son en este momento los que están en juego. Uno, la bicameralidad, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero a la vez está el tema de la reelección. Y la reelección es altamente cuestionada por la ciudadanía, porque nos ven como un Congreso que está haciendo leyes para sí mismo, para su propio beneficio. Por esa razón, para no disminuir el valor de esta reforma, solicitaría, presidente, que se pueda hacer una cuestión previa para votar por separado. La bicameralidad por un lado y la reelección por otro, que no es otra cosa que un solo artículo
que está en el extremo del artículo 90, que indica que los actuales congresistas pueden reelegirse. Creo que hacer la votación por separado permitiría que la reforma que vamos a hacer no esté marcada por el comentario negativo de la ciudadanía y nos daría mayor... ¿Qué artículos quiere votar por separado? Congresista Flor Pablo, por favor, sírvase precisar qué artículos precise usted van a ser objeto de votación por separado o cuál es el sustento de su cuestión previa. Miren, hay dos planteamientos y acá, de verdad, seamos honestos, cuando hay voluntad política se puede. Hay dos planteamientos claros, bicameralidad y reelección. Lo que estoy planteando, la reelección está planteado en el extremo del artículo 90, que indica que los actuales congresistas pueden reelegirse y la única disposición complementaria derogatoria elimina la prohibición de la reelección. Si solamente votáramos ese artículo por separado, quedaría la ruta de la bicameralidad limpia y creo que muchos, como yo, votaríamos a favor. Pero el tema de la reelección nos plantea una posición de votar en contra de la propuesta y creo que no es justo. Podríamos dividirlo en dos formas de votación. Lo planteo a la mesa, lo planteo a la presidenta de la Comisión de Constitución. Pues ahí nomás. Señores congresistas, se va a consultar la cuestión previa planteada por la congresista sobre la cuestión previa, congresista Cabero. Sí, presidente. Presidente, cuando estamos frente a una segunda votación, no procede cambiar el orden de los votos dentro del articulado, presidente, porque eso nos haría volver a una primera votación que ya hemos tenido, presidente, en diciembre. Con lo cual, esta ya no sería una segunda votación. Y si hay una cosa que aclarar, presidente, cuando acá decimos que no hay intereses personales, ¿ya? Es porque la señora quiere ser presidenta o vicepresidenta y está haciendo un partido, ¿ya? Y por tanto no le interesa reelegirse, pero le está quitando a la ciudadanía, presidente, la posibilidad de escoger. Porque acá, como dije hace un rato, nadie se reelige, presidente. Yo no trono los dedos y me reelijo al Congreso. Acá nos reeligen los ciudadanos, presidente. Pero cuando la señora quiere ser presidenta o vicepresidenta y arma su partido, qué fácil es proponer cosas por interés personal también. Así que no confundamos las cosas, presidente. Reglamentariamente no procede la cuestión. A ver, señores congresistas, la cuestión previa solo está buscando votar por separado los alcances del artículo 90. En ese sentido, no altera, no hay ningún problema y por tanto vamos a consultar la cuestión previa planteada por la congresista Flor Pablo para que la votación sea por separado. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Señores congresistas, estamos pasando lista. Valer presente, presidente. Alba Rojas presente, señor presidente. Limachi presente. Congresista Juárez, por excepción, 1 minuto. Presidente, creo que este tema es relevante y todos perfectamente sabemos que estando en segunda votación no puede haber ninguna modificación de ninguna naturaleza porque desnaturaliza lo que se aprobó en la primera votación. En consecuencia, en este momento no podemos separar un dictamen, un proyecto que ya ha sido aprobado. Creo que debemos de darle el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Constitución, porque si hacemos esto, estamos volviendo a una primera votación. Y ese no es el espíritu del artículo 206 y el artículo 60 del reglamento referente a cuestiones previas. Creo que se está desnaturalizando la votación, presidente. Relator, reglamento. Reglamento del Congreso de la República, artículo 78, debate y aprobación. Parte pertinente, la segunda votación a que se refiere el inciso E del artículo 73 deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo.
Esta segunda votación será a totalidad y con debate. Señores congresistas, se ha dado lectura al reglamento del Congreso de la República. La segunda votación es con debate y el planteamiento que ha formulado la congresista Flor Pablo no altera, simplemente está diciendo que se vote por separado. Por eso se está consultando, señores congresistas, está presente el oficial mayor y los asesores quienes tienen opinión. A ver, vamos a ponernos de acuerdo, señor. Señor relator, vuelva usted a leer el artículo pertinente. Reglamento del Congreso de la República, artículo 78, debate y aprobación. Parte pertinente. La segunda votación a que se refiere el inciso E del artículo 73 deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario como mínimo. Esta segunda votación será a totalidad y con debate. Se ha tornado tensa el debate y, bueno, posterior votación para esta reforma constitucional del retorno a la bicameralidad. Recordemos, ahora sí, volvemos a escuchar. Vamos a dar el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Constitución para que emita opinión. Le han dado la palabra a la congresista Marta Moyano. Escuchemos. Que nos calmemos, porque estamos efectivamente en un momento histórico, trascendental, y temas como estos, por supuesto, va a generar siempre estos tipos de debate. Congresista Vara, gracias si me deja intervenir. Y es importante que todos mantengamos un poco de tranquilidad, ¿no? Y si hay debate, vamos a hacer el debate. Por supuesto que sí, señor presidente. Yo le pido, señor presidente, que interpretemos bien el reglamento. El reglamento dice que hay el debate en su totalidad, ¿no? Y que el reglamento nos dice que una cuestión previa es por un tema de procedimental, que efectivamente, supuestamente la mesa falla o alguien está fallando sobre el tema. Entonces, señor presidente, mi posición, congresista Susel, si usted me deja hablar, yo puedo intervenir. Cuando usted interviene, yo le escucho atentamente y muy respetuosamente, y cuando quiero discrepar, a veces a solas se lo digo. Gracias, congresista. Entonces yo le pido, señor presidente, como ya leyeron el reglamento, la posición que tengo como presidente de la comisión es que el debate es como un todo y que continuemos con el debate. Pero la decisión finalmente, señor presidente, siempre recae sobre el presidente de la mesa. Pero mi posición es que vayamos al debate y que no tiene que separarse, porque si no se va a viciar este momento. Gracias, presidente. Pero puede tomar la decisión propia, señor presidente, y con respeto lo vamos a aceptar. Gracias. Señores congresistas, de acuerdo al artículo 61 del reglamento del Congreso, el presidente dirige el debate. Voy a suspender la sesión por 15 minutos y convoco a junta de portavoces para tomar una decisión. Por tanto, continúa el debate y se cede el uso de la palabra al congresista Edgar Raimundo por 2 minutos. Se ha retomado la segunda parte Presidente, le cedo el uso de la palabra en mi tiempo a la congresista Ruth retorno a la bicameralidad. Escuchamos.
por acuerdo de Junta de Portavoces, en el debate se ha acordado que las intervenciones son sin interrupciones y sin cederse el uso de la palabra. Por tanto, haga usted uso de la palabra, congresista Raimundo, o en su caso, usted expresará lo conveniente. Gracias, presidente. Presidente, en verdad, presidente, este tema no deja de ser importante. Obviamente que sí. Yo tengo un gran respeto por muchos de los colegas de la bancada del Frente y creo que todos nos debemos respeto. En ese sentido, presidente, yo pienso de que el Congreso en estos momentos está dando las espaldas a la voluntad popular, porque aprobar un proyecto de la bicameralidad es darle las espaldas al pueblo. ¿Por qué? Porque la población ya se pronunció, presidente, en contra de la bicameralidad con el referéndum del año 2018, con más del 80% de votación. Y eso contrae o nos conlleva a la no reelección. Sin embargo, presidente, nosotros insistimos en la reelección congresal a través de la bicameralidad. ¿Cuál es el problema de fondo, presidente? Distinguidos colegas, congresista Moyano, presidente de la Comisión de Constitución. El problema de fondo no es tanto la bicameralidad en sí, que es un sistema innovativo, moderno, nuevo, por supuesto que sí. El problema es de que detrás de la bicameralidad se esconde la reelección. Por eso es que no se quiere, presidente, que se vote por separado. ¿Por qué, presidente? Porque precisamente detrás de la bicameralidad se esconde la voluntad política de la reelección. Y justamente en uno de los artículos que se está discutiendo, presidente, se plantea que los requisitos en el artículo 90 necesariamente tienen que ser que hayan sido congresistas o diputados. ¿Qué cosa significa eso? Reelección. Y la reelección, presidente, es uno de los aspectos que la población lo rechaza. Incluso en las últimas encuestas sobrepasa del 60% el rechazo de la población respecto a la reelección. En ese sentido, presidente, no hay que hacer el engañamuchachos. No hay que contarnos cuentos ni dorar la píldora. Lo cierto es de que la población no quiere bicameralidad y menos la reelección congresal. Por eso, presidente, es de que nosotros, en mi bancada, votaremos no a la bicameralidad, pero fundamentalmente no a la reelección. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Alejandro Muñante, por 2 minutos. ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? ¿Se fue? Congresista Tania Ramírez. Sí, presidente, breve nada más, simplemente señalar de que la aprobación de esta reforma constitucional no es darle la espalda al pueblo, por todo lo contrario, es poderle dar a los sectores que en su momento han criticado. Hay un sector de población que señala o señalaba en su momento que todo el tiempo eran los mismos congresistas, llevan 10, 15, 20 años en un cargo. Luego vino esa reforma que dijo ya no más reelección de congresistas y tuvimos congresistas nuevos. Ahora, ¿qué dice la prensa? No, que estos congresistas son nuevos, no saben, que un sinnúmero de cosas. Entonces, para darle a la población, al sector que dice queremos congresistas con experiencia y queremos congresistas, figuras políticos nuevos, entonces démosle pues esta reforma constitucional donde la población tenga la opción de elegir a nuevas caras o a congresistas ya de mucha experiencia. Entonces, es para, en pocas palabras, satisfacer todos los campos o sectores de población que tengamos en opiniones encontradas o como también opiniones favorables. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Guillermo Bermejo, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Yo puedo entender que algunos colegas acá digan, por ejemplo, ¿no?, que el referéndum por el tiempo que ha pasado ya caducó. En el sustento de la señora parlamentaria, presidenta de la comisión, ella habla de que esta reforma sería en beneficio de la gente. Y nosotros creemos, al menos yo creo, que un debate sobre bicameralidad debió ser un poquito más profundo, tomarnos mucho más tiempo, invitar a los sectores de la población que hoy miran con desagrado esta propuesta de reforma constitucional. Si nosotros creemos que de verdad el pueblo es el que va a estar interesado en reelegir o no a la gente, ¿por qué no vamos a un referéndum planteando este tema de cara a la población? Si es el pueblo finalmente el que puede o no darle luz verde a este tema, porque si no, evidentemente lo que la gente entiende, ese articulado que incluye una reelección encubierta, ¿no es cierto?,
es un despropósito por parte de nosotros beneficiándonos con nombre propio. Y yo creo que eso es lo equivocado. Si quitaran ese articulado, yo sé que aquí van a debatir sobre la posibilidad o no de eso, creo que podríamos llegar a un debate mucho más sincero para explicarle a la población la necesidad de estas alturas de la vida tener dos cámaras, ¿no? Una que controle un poco más, efectivamente, como ha sustentado algún otro congresista aquí, los apuros que tenemos a veces en una sola cámara. Pero siendo absolutamente honestos, señor presidente, a través suyo, a la representación nacional, la gente entiende eso. Que más allá de cualquier debate político o teórico, aquí lo que se pretende es la reelección de los actuales congresistas bajo el mecanismo de dos cámaras. Y yo creo que eso es inadecuado, que eso no califica con lo que está opinando la gente en estos momentos. Un referéndum creo que podría ser lo más razonable, lo más salomónico, para que una reforma de esta importancia tenga el respaldo popular que se necesita. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Alejandro Muñante por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Se siente el tufillo dictatorial de algunos de los que se oponen a la bicameralidad, y es que está probado que un Congreso unicameral es mucho más funcional para aquellos dictadores que usan el camino de la democracia para llegar al poder y luego disuelven congresos para poder quedarse y enquistarse, como ocurre actualmente en Venezuela, donde ya hemos sabido que se ha convocado elecciones para el 28 de julio con un candidato único, que es el señor Maduro. Allá funciona un Congreso unicameral. ¿Por qué? Porque un Congreso unicameral es más fácil de controlar. Lo que no se dice, uno de los beneficios de la bicameralidad, es que justamente al crear dos cámaras, un presidente solo podría disolver la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores seguiría actuando. Eso garantizaría el equilibrio y el balance de poderes, presidente. Actualmente no ocurre eso. Si el presidente decide disolver el Congreso, se queda por varios meses gobernando solo, y esto sería en la práctica, y es en la práctica, una cuasi dictadura. Por eso, presidente, yo creo que ese beneficio de poder garantizar el principio de balance y separación de poderes está garantizado solo cuando existe una bicameralidad. Y por eso nosotros vamos a apoyar. Quien no se sienta legítimo de hacer una reforma constitucional como esta, tan importante, presidente, bueno, que nos haga el favor y empiece a irse de este Congreso. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Eduardo Salguana. 2 minutos. Presidente, el primer ministro inglés Winston Churchill decía que la democracia es el peor sistema del gobierno a excepción de los demás. Y cuando uno habla de democracia, presidente, está hablando de división de poderes, está hablando de representación. Y cuando hablamos de poderes, presidente, uno de los poderes fundamentales en el andamiaje político de los países con democracia occidental, presidente, es el legislativo. Y el problema de fondo aquí en este momento y en el país, presidente, es que estamos discutiendo cómo mejoramos la eficacia, la eficiencia, cómo hacemos que este poder del Estado realmente trabaje de mejor manera en bien del país, presidente. Y esto implica 2 aspectos centrales: la legislación, presidente, y segundo, la representación. Más del 45% de las normas que aprobamos son observadas por el Ejecutivo, presidente. Y muchas ocasiones hemos tenido que retroceder y derogar nuestra propia norma publicada 15, 20 días antes, presidente, precisamente por este modelo, por este procedimiento que no garantiza un debate y una mayor reflexión, presidente. Y si hablamos de representación, presidente, en 90, que éramos 12 millones de electores, teníamos 240 representantes, y ahora que somos 34, somos 130, presidente. ¿Es representativo? No lo es, presidente. Por consiguiente, Alianza para el Progreso, presidente, que es un partido que cree en la democracia, cree en la división de poderes, cree en que tenemos que mejorar la eficiencia y los niveles de eficacia de este Congreso, vamos a respaldar esta propuesta de reforma constitucional que sin duda alguna no será, presidente, la panacea, pero que estamos seguros va a empezar a significar un cambio sustancial y a mejorar este poder del Estado al servicio del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista Edwin Martínez. 1 minuto.
Gracias, presidente. Hoy quiero dirigirme al verdadero pueblo soberano. ¿Por qué es importante la bicameralidad? Porque se requiere experiencia, calidad en el debate, para que las leyes sean más técnicas. Y porque desde la euforia y el apasionamiento del debate político aquí en el Congreso, muchas veces se ha utilizado este escenario para placeres ideológicos y económicos. Y no podemos seguir haciendo esperar al pueblo una verdadera representatividad. Es necesario tener esta euforia, esta entrega política, pero es necesario tener la mesura, la capacidad de que alguien supervise lo que tú estás proponiendo en bien del ciudadano. Por lo tanto, es necesaria la bicameralidad, estimado presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene uso la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Bien. Tiene uso la palabra el congresista Alfredo Pariona. 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. Para manifestar a ese pueblo mayoritario, a ese pueblo productivo, trabajador, hoy nos hacen creer que con una bicameralidad vamos a dar mejores leyes. ¿Sabes cuándo vamos a dar mejores leyes? Cuando se cambie el modelo económico del país. No como hoy en el neoliberalismo, que estamos teniendo los recursos extractivistas que están aprovechando pues estos pocos empresarios. Hermanos, el pueblo quiere, ¿qué cosa? Que se elimina la delincuencia gracias a esos gobiernos que en su momento han podido facultar el ingreso libre de tantos extranjeros. Ellos no quieren controlar, pero sí, para poder reprimir al pueblo, estamos al tanto. En ese contexto, necesitamos el cambio de esta constitución. Necesitamos una asamblea constituyente. Con eso, que el pueblo decida qué bicameralidad necesita o de repente la unicameralidad. Pueblo, vamos adelante. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Wilson Quispe. 2 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, debo anunciar la triste y desastrosa gestión que ha tenido el genocida, el carnicero de los Andes, el señor Otárola. No hemos dejado de tener razón cuando aquí, en este hemiciclo, lo hemos increpado por las más de 70 masacres a nivel de todo el sur del país. Congresista Wilson, no estamos tratando ese tema, por favor. Centremos el debate en el tema que es materia de discusión el día de hoy, la bicameralidad. Por favor, le voy a pedir. Muchas gracias, señor presidente. Creo que tenemos libertad de expresión, señor presidente. Es referente al tema. Hasta que terminemos la participación, señor presidente, nos estamos refiriendo a este señor. ¿Por qué? Porque este sistema que ha implantado o este sistema con el cual ha continuado no sirve, señor presidente. Ahora queremos reimplantar la bicameralidad, que lamentablemente mientras no tengamos una mayor representación, como dicen algunos congresistas, la mayor representación lo vamos a tener cuando tengamos una asamblea constituyente. Así como Perú Libre lo ha planteado en varias oportunidades y nos seguimos sosteniendo. Nosotros como bancada de Perú Libre no vamos a votar a favor de la bicameralidad, señor presidente. Lo reiteramos, debido a que no se respeta la opinión popular, no se respeta la opinión de los sectores, de los sindicatos, de los gremios. Simplemente se quiere respetar la opinión de algunos congresistas que dicen hablar a favor de la población. Imagino que son de algunos empresarios que están hablando a nombre de ellos. Nosotros que representamos a la gran mayoría del país, señor presidente, trasladamos esa incomodidad y estamos plenamente seguros que el pueblo, así como ha rechazado el 2018, hoy tampoco está de acuerdo con esta bicameralidad, ni mucho menos con cualquier tipo de reformas que se viene haciendo a espaldas del pueblo peruano. Sí se pueden hacer algunos proyectos de ley en favor de la población, sí, señor presidente, pero referente a la bicameralidad que da la espalda al pueblo, no estamos de acuerdo, señor presidente, y continuaremos por una asamblea constituyente y una nueva constitución. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Víctor Cutipa. 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, hoy se está discutiendo el tema de la bicameralidad. El problema no pasa porque si es un sistema mejor o no
al que tenemos actualmente. El tema pasa por la forma, el camino que estamos siguiendo para llegar o retornar al Senado. Lo que están planteando varios de los compañeros, y me parece que es válido, es que practiquemos la democracia directa y permitamos al pueblo peruano a través de un referéndum que sean ellos quienes decidan si quieren o no quieren bicameralidad. Yo entiendo, muchos dicen pues desde el 2018 ya pasó mucho tiempo, ni tanto porque son 5 años me parece, y si en esa oportunidad dijeron no, volvamos a consultar a ver si en esta oportunidad le da licencia y permiten que haya bicameralidad. Eso es lo que se está buscando. Presidente, se dice que no es el parlamentario quien se reelige. No es tan cierto, presidente, porque el elector va a decidir de la candidatura que le impone el partido. Porque no permiten que hayan elecciones primarias, a través del cual podría ser el pueblo peruano quien decida primero quiénes van a ser los candidatos. Se dice que a través del Senado tendríamos mejores leyes y no como en la actualidad, que se pide la exoneración de la segunda votación y tenemos leyes en un solo día. Presidente, simple, ya pues absténganse de pedir la exoneración de segunda votación el mismo día y esperemos la semana de reflexión para que tengamos unas leyes más reflexionadas. El cambio está en nosotros, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Jorge Martí Corena por 2 minutos. Tiene uso la palabra el congresista Héctor Valer. 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, una bicameralidad representa la evolución de la representación parlamentaria y la representación del pueblo a través de un mecanismo participativo. En la Cámara de Diputados seguramente encontraremos a los trabajadores, obreros, proletarios, campesinos, estudiantes, indígenas de todo el país. Al igual que en la Cámara de Senadores. Lo que en este momento, en este Parlamento, no tiene representación, por ejemplo, en las comunidades nativas, las comunidades campesinas. No tiene representación aquellas minorías que no pertenecen a una ideología o a un programa o a un partido político que verticalmente se organiza. Creo que una bicameralidad, presidente, representa a una democracia participativa. Ya lo hemos visto a través de la historia, grandes hombres perteneciendo a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados. Razón por la que, presidente, la bancada de Somos Perú apoya plenamente una bicameralidad al margen de que seguiremos construyendo posiblemente una asamblea constituyente de acá a 10 o 15 años, pero el pueblo lo tiene que decir. El referéndum, presidente, procede solo cuando este Parlamento no esté en capacidad de decisión. Yo creo que este Parlamento tiene la representación auténtica y popular como para definir hoy esta tarea histórica, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Hamlet Echevarría por 2 minutos. Hola. Sí, señor presidente, buenos días. Por intermedio, saludar a todos los congresistas que nuevamente hemos venido a este hemiciclo. Creo yo y digo, creo con ganas de trabajar y en favor del pueblo, no en favor de pequeños grupos o de pequeños grupos personales que en realidad quieren enraizarse acá en este Congreso. Primero comienzo, ¿no? ¿Tenemos que mejorar la democracia? Sí, tenemos que mejorarlo, por supuesto. Tenemos que mejorarlo. ¿Pero lo hemos mejorado en estos años que ha pasado? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo estamos? ¿Por qué no preguntamos al pueblo, ¿no? Si en realidad quiere bicameralidad o no quiere bicameralidad. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto miedo? Si el pueblo nos ha elegido para hacer leyes en favor de ellos. Pero sin embargo, nuevamente,
Esto tiene nombre propio. Quieren enraizarse acá. Dejemos que también otras personas, otros peruanos como nosotros, tengan y asuman esta responsabilidad. Nadie niega que es importante la bicameralidad. Pero hagámoslo a través de un referéndum. O que se haga a través de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué tanto temor? Eso no les gusta. Eso no nos gusta, ¿verdad? Pero no olviden que la población, una vez más, está resentido con todo el Parlamento. Me incluyo también yo. Y a la cual le debemos disculpas. Aquí no hay caprichos. Aquí es la realidad, como nos ven a nosotros. Y ante ello, le digo, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista José Luna Gálvez por 2 minutos. Presidente, Podemos Perú va a apoyar esta propuesta por las siguientes razones. Nosotros somos democráticos total y absolutamente puros. Y para que ahí exista una democracia verdadera, tiene que haber la Cámara de Diputados y la Cámara de Senados. ¿Y por qué? Porque con la Cámara de Senados no se puede. Un dictadorcillo no puede apropiarse del país. Y segundo, porque son los senadores de elección nacional los que hacen el planeamiento estratégico de 30 años para un país, porque fueron elegidos a nivel nacional. ¿Queremos cambiar? Hagamos los cambios. Yo no le huyo a la Asamblea Constituyente que venga, porque hay muchas cosas que debemos cambiar también en esta Constitución. Pero ahora lo que tenemos que hacer es tomar acción inmediata para tratar de solucionar este problema que tenemos. En próximas elecciones, si no le damos las herramientas, no se va a solucionar el problema de crecimiento económico, desempleo y hambre en el Perú. Y la delincuencia que arrasa con todos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra la congresista Rosely Amuruz, 2 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio y a la representación nacional, primero agradecer a la presidenta de la Comisión de Constitución por haber prevalecido este importante dictamen y también a la Junta de Portavoces en nombre de la representación nacional. El objeto principal de esta importante reforma de la cual yo soy coautora es restituir al Senado y fortalecer nuestra representación parlamentaria. Por muchísimos años hemos contado con un Senado y por momentos coyunturales fue el cambio, pero hoy por hoy es necesario retornar a esta doble cámara, devolverle al pueblo peruano una doble cámara que vuelva a darle prestigio a nuestra nación, una aprobación de leyes mucho más reflexivas. Para nadie es ajeno de que hoy por hoy, pues lamentablemente contamos con muchísimas leyes encarpetadas, de que no cuentan con una reglamentación pertinente o que simplemente no cuentan con una reglamentación. Esto va a reducir estas leyes encarpetadas. Es por ello, presidente, que el Perú requiere de instituciones que garanticen una gobernabilidad y el Senado es la mejor garantía para ello. Las más grandes e inquebrantables democracias en el mundo, los países más desarrollados, cuentan con una doble cámara y el Perú merece que vuelva ese prestigio en nuestro país. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra la congresista Susel Paredes por 2 minutos. Gracias, señor presidente. La bicameralidad tiene muchísimas ventajas. Yo lamento que la hayan destruido y recién ahora se han dado cuenta que efectivamente era necesaria. Sin embargo, se ha hecho una consulta popular y la ciudadanía ha manifestado que no está de acuerdo, básicamente porque también tenía incluida la reelección. Entonces, el tema aquí es que además de ese tema de forma, tenemos 2 grandes ausencias. La primera, la representación de pueblos indígenas amazónicos. Como ya dije, el Perú tiene un 62% de Amazonía. Esa Amazonía no es un terreno lleno de árboles vacíos, no. Están nuestros pueblos indígenas con su cultura ancestral, su ciencia, sus idiomas, etc. Entonces, no están. Y yo la verdad es que
siento esa ausencia. En segundo lugar, se ha perdido la oportunidad de dejar ya instalado y clara la paridad y la alternancia. Somos la mitad de la población, las peruanas, y debemos estar aquí la mitad. Ha sido un avance importante, por eso es que ahora somos 50 o 51, pero debiéramos ser la mitad de mujeres. La mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder y la mitad del parlamento también. Y por esa razón, y básicamente porque no se ha consultado y porque no hay que tenerle miedo a consultarle a la gente, yo en esta ocasión, estando a favor del sistema bicameral que ayuda a construir consensos, que puede mejorar la representación, yo voy a tener que votar en contra por estas razones, con todo respeto, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña. 1 minuto. Gracias, señor presidente, por darme la oportunidad. Un saludo muy especial a los colegas. En verdad, señores congresistas, tenemos que enfocarnos qué es lo que nos falta resolver, cuáles son los problemas de fondo que tenemos en este sistema unicameralidad y qué es lo que cómo podemos contribuir. En este caso, necesitamos mejor calidad legislativa, mejor representación, ampliarlo la representación, mejor fiscalización, y creo que es muy importante que podamos nosotros pensar que un proyecto de ley, o estar convencidos que un proyecto de ley bien elaborado, bien hecho, va a beneficiar a la población. Cuando tenemos proyectos de ley mal elaborados, realmente estamos perjudicando a la población. Por eso que tenemos que centrarnos en que nuestra producción legislativa debe ser de mejor calidad. Por eso necesitamos una bicameralidad. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz. 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Un saludo a la representación nacional. Al país que está concentrado en este tema, presidente, porque nos están viendo cuál es esa decisión que vamos a tomar. Si es en la orientación que favorezca al sentimiento popular o en contra de ese sentimiento popular que dice que no está de acuerdo con la bicameralidad. Al margen de explicaciones técnicas, favorables, ventajas, desventajas, lo que sea, la población sabe que con esto no se resuelven sus grandes problemas. Necesitamos seguramente hospitales, colegios, carreteras, puentes, necesitamos. Pero más que esas necesidades de infraestructura, presidente, hay otros males en el Perú que no estamos resolviendo. Discriminación, injusticia, desigualdad, centralismo. Hay males que nos hacen un país que no está conviviendo bien. Hay sectores que es verdad, viven bien, se aprovechan, inclusive de los presupuestos estatales, pero otros sectores a donde el Estado no llega nunca, que la riqueza no se distribuye bien. Por eso nosotros consideramos, sobre todo visitando a las poblaciones en semana de representación, que la Asamblea Constituyente puede ser un perfecto escenario para discutir la bicameralidad. Veámoslo ahí. Consultemos a la población de nuevo. Ahora, si podemos ir a un referéndum, mucho mejor. No lo queremos hacer, nos estamos negando a respetar una voluntad popular. Presidente, la Constitución ha tenido 45, la actual, 45 cambios, 34 modificaciones, 9 agregados, 2 sustituciones. Ahora estamos proponiendo 53 cambios. Sería largo leer la cantidad de artículos que se van a modificar. Son 53 en total. Ya casi no queda nada de la Constitución. Es hora de cambiarlo. La necesidad de transformar esta Constitución. La nueva Constitución es una necesidad. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista José Balcázar por 2 minutos. Tengo los minutos, presidente, tengo los minutos también del congresista Martí Correa de mi bancada. Si me permite, congresista Balcázar, si me permite. No es por bancada y también por acuerdo de Junta de Portavoces, es sin interrupciones y sin cesión de tiempo. Por lo tanto, usted tiene 2 minutos para intervenir. Gracias. Bueno, muchas gracias, presidente.
con el respeto que se merece la representación nacional, sobre todo los que han opinado en contra de la bicameralidad. Yo ofrecí en la campaña para el Congreso de la República e inclusive pensaba presentar un proyecto sobre reforma constitucional para restablecer el Senado. Porque todo el mundo y los que somos abogados nos hemos formado un sistema democrático, no podemos ir en contracorriente. Tanto de derecha como de izquierda en el mundo, señor presidente, nunca han recusado la representación bicameral. Por el contrario, los izquierdistas en el mundo han postulado que el pueblo tenga mayor representación, más número de diputados, más número de senadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Con un Congreso de 130 parlamentarios, frente a 37 millones de peruanos, no representamos realmente a nadie. Acabo de venir del sur, señor presidente, y el Congreso en este momento, si lo lleváramos a un referéndum y le consultáramos al pueblo del Perú, si quiere el Congreso unicameral va a decir que no y nos vamos todos. Eso queremos. El pueblo necesita ser educado, señor presidente, para restablecer los espacios democráticos que la Constitución y el sistema democrático, el único que ha quedado en el mundo, tenemos que enriquecerlo nuevamente con la bicameralidad, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra el congresista Oscar Sea, 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Estamos escuchando que este Congreso tiene muy poca aprobación, un dígito. Eso significa que todos tenemos la responsabilidad de hacer mejoras. Yo creo que los primeros pasos para esto es la bicameralidad. Necesitamos mayor eficiencia, mayor control, más fiscalización. Y yo creo que a esto vamos a responder con esto de la propuesta de bicameralidad. Por otro lado, señor presidente y compañeros, la mejor forma de responder a quienes representamos es debatiendo, discutiendo, y eso es lo que se está haciendo, y eso es democracia. Por eso es que aquí nosotros tomamos acuerdo con votos, ¿no es cierto? Entonces cada uno sustenta, plantea, propone y llegamos al final a una votación en donde de esa forma determinamos. Pero si vamos a tener dos legislaturas, diputados y senadores, yo pienso que va a ser más eficiente y vamos a mejorar ese un dígito que tenemos hasta en actualidad. Yo creo que es responsabilidad nuestra, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Patricia Juárez por 2 minutos. Gracias, presidente. Este es un debate ya muy antiguo. Este debate lleva en la esfera política del país casi, digamos, 23 años. Este retorno a la bicameralidad, realmente los académicos, los políticos, la gente que finalmente ha opinado respecto a este tema, coincide que debemos de ir hacia el retorno a la bicameralidad. En este periodo legislativo se ha visto también, en mi caso, cuando tuve el honor de presidir la Comisión de Constitución, luego con nuestro colega, el congresista Nano Guerra García, quien también tuvo mucho empeño en sacar adelante este proyecto y creo que en este momento él está presente viendo este debate. Este es un momento histórico, presidente, porque finalmente lo que se quiere es plantear un nuevo modelo organizacional de representación nacional. Lo que finalmente se quiere es que lleguemos a la posibilidad de que tengamos una mejor calidad de leyes. El Congreso en este momento tiene efectivamente un nivel bajísimo de desaprobación y lo tenemos precisamente porque muchas de las leyes, la gran mayoría, son rechazadas o observadas por el Ejecutivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Se plantea un nuevo modelo, un modelo de representación más eficiente. En este momento,
Cada congresista representa por lo menos a 250.000 peruanos y necesitamos que esa representación mejore. Necesitamos que haya una mejor calidad de leyes y necesitamos también mejorar finalmente la imagen de este Congreso de la República. Creo que vamos hacia un modelo bicameral. Bicameral es un hecho histórico para el país y creo que debemos apoyar, presidente, esta segunda votación por el beneficio de nuestro país. Bien. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución. Gracias, presidente. Presidente, unos 3 temas muy puntuales. Voy a acoger la intervención de la congresista Susel Paredes respecto a la alternancia. Esto no está dentro de esta reforma porque no puede estar. ¿Saben por qué? Porque está en la ley orgánica. Está en una ley ordinaria. Eso no se está modificando para nada. Y el tema de la alternancia o no también va a depender mucho de esa propia ley, señor presidente. Así que nadie lo está modificando ni cambiando. A ver si cambia su posición y puedo ver su voto en verde. Pero, por otro lado, señor presidente, cuando se habla de respetar el tema del referéndum que efectivamente existió en el 2018, y déjeme decir que además fue manipulado, ustedes ya saben, por el señor Vizcarra, y tuvimos, bueno, sí, efectivamente ese resultado del referéndum, pero según el artículo 43 de la Ley de Participación Ciudadana, el espacio jurídico, digamos, la vigencia de ese resultado de referéndum solo tiene 2 años, así que eso ya grandemente ha sido superado. Es lo que quiero decir, señor presidente, y decirles, señores congresistas, este es un debate bastante interesante, no solamente lo estamos haciendo ahora, lo hemos hecho los años anteriores también, se ha logrado tener otros debates fuera de este Parlamento, pero quiero que entendamos todos que el Parlamento representa, señor presidente, precisamente al soberano. Esta es la representación del soberano. Hablamos en nombre de ellos acá. Esto es el Parlamento, señor presidente. Y este Parlamento que ha tenido largamente varias reformas importantes, señor presidente, ahora, en este momento, va a tomar una decisión histórica de aquellos debates grandes en la academia y fuera en la calle y donde de repente muchos de ellos o de nosotros hicimos a favor o en contra de la bicameralidad. Este es el momento, señor presidente, en que tomemos una decisión como la hemos hecho muchas veces. Esta votación va a ser histórica y estará en las manos de todos nosotros. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Finalizado el debate. Ya escuchamos a los congresistas cómo se enfrentaron en el Pleno del Congreso, unos para defender la bicameralidad y otros para defender la unicameralidad. Lo que sí podemos mencionar es que esta fue la segunda votación porque en la primera legislatura se llegaron a los votos necesarios para poder en este caso pasar a una segunda legislatura que justamente inició en el mes de marzo y poder debatir este tema tan importante y hasta histórico del retorno a la bicameralidad. Los congresistas al final lograron los 91 votos, los que estaban a favor de la bicameralidad para el retorno, justamente para tener 2 cámaras, uno de 130 miembros y otro de 60 miembros. Bien amigos, entonces aquí hubo de todo. Por ejemplo, para los congresistas que estaban de acuerdo con la bicameralidad mencionaron que básicamente se necesitaban 2 cámaras para poder en ese caso reflexionar sobre los proyectos de ley y que no sean observados por el Poder Ejecutivo y obviamente no perder, por así mencionarlo, el tiempo, ¿no? Cosa que no pasa cuando se tiene una sola cámara, porque cuando se tiene un voto muy amplio, automáticamente se puede pedir una segunda votación y rápidamente entonces se tendría un proyecto de ley, por así mencionarlo, express, si es que se cuentan con los votos suficientes en un pleno o en un debate y votación en un pleno del Congreso. Y entonces lo más cercano que se podría ver es cuando se debate y se vota después de 7 días de haberse aprobado
un proyecto de ley, ¿no? O sea, al final todavía hay ese lapso de 7 días para que muchos congresistas puedan optar o pensar si es que hicieron bien la primera votación, cosa que obviamente no va a pasar en una bicameralidad, porque ahí van a haber otros congresistas, o para ser más preciso, van a haber diputados y senadores, y ahí se va a tener lo que han mencionado los congresistas, ese tiempo necesario para poder en ese pensar un poco más acerca del tema de los proyectos de ley. Bien, pero ¿qué pasó también aparte en otro tramo? Justamente la congresista Flor Pablo pidió que se vote por separado, uno por el tema de la bicameralidad, que obviamente es el tema principal, y el otro por el tema de la reelección de muchos o de todos los congresistas que integran el Congreso de la República hoy. ¿Por qué? Porque básicamente se mencionó en el debate que había una reelección encubierta justamente en la segunda votación de la bicameralidad, cosa que al final no pudo lograr la congresista Flor Pablo, y automáticamente el congresista Alejandro Cabero la increpó, mencionando que, bueno, la señorita o la congresista Flor Pablo no quiere ser probablemente de nuevo congresista, pero ella sí aspira a ser presidente o vicepresidente. Así que no estaba de acuerdo el congresista Alejandro Cabero Alba en que se realice la votación por separado. Cosa que en primera instancia el presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto Reyes, sí estuvo de acuerdo. Pero posteriormente, después de una junta de portavoces y haber en este caso pedido un tiempo prudencial para poder conversar con la junta de portavoces, se decidió que se vote en conjunto, en global, tanto la bicameralidad y la reelección de los parlamentarios. Bien, ¿y ustedes qué opinan acerca de este proyecto de ley tan importante que se ha aprobado en el Pleno del Congreso? Y también cómo consideran la participación de los congresistas de la República. Déjenmelo saber en los comentarios. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.